Y el Señor hizo eso con mis ruinas. Ha levantado su monumento para glorificarle, para alabarle y de alguna manera también para testimoniar que cuando más débiles somos es cuando Él más nos fortalece. Amén. Y entre más disminuyamos, Él más va a crecer. Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Mujeres Podcast. Felices y emocionadas de estar nuevamente con una súper invitada. Y a propósito, esos testimonios han estado maravillosos. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Judy, muy bien, muy feliz también. Expectante de una nueva historia, no solamente para nosotras, sino para compartir con todas las personas que se quieran conectar a nuestro episodio de hoy. El propósito de este podcast es mostrar testimonios donde la mano de Dios ha cambiado el rumbo de nuestra existencia. Y yo esta mañana me estaba como haciendo una pregunta y es, yo dentro de 10 años, si Dios me lo permite, ¿qué testimonio podría contar? Estoy segura que muchos, porque cuando Dios está en tu vida, Él transforma las circunstancias y las vuelve milagros. Entonces quiero dejarte eso, quiero invitarte a que escuches los testimonios anteriores, este testimonio, y convencida de que cada palabra llegará a tu corazón. Así es, amiga, y también es nuestro anhelo que muchas vidas sean transformadas a través de nuestros episodios, a través de nuestras protagonistas. Ese es nuestro fin y sabemos que así como tú dices, en 10 años, ¿qué vamos a estar contando? ¿Qué habrá hecho Dios en nuestra vida? Pues en unos 2, 3 años queremos traerles a ustedes muchos testimonios de mujeres que a través de estas historias y de esto que vienen a traernos nuestras invitadas también han sido transformadas. Amén, claro que sí. Bueno, entonces démosle paso a nuestra invitada y protagonista de la semana. Jessica es una mujer de Dios, ella es mamá, es cantante, es una tremenda adoradora, una mujer disciplinada, con mucho por dar, la verdad. Entonces, estamos felices de presentarte. Hola Jessie, bienvenida. Me dijeron que iba a ser una sorpresa la presentación y fue totalmente una sorpresa. Estoy muy contenta de estar acá, pero sobre todo porque yo no soy la protagonista es el Señor. El Señor ha escrito la historia, digamos que yo soy la cara más visible de todo este cuento que venimos aquí a no solamente a contar, sino también a orar, porque nuestra vida es una oración, es un proceso continuo de oración. Pero yo no soy la protagonista, el protagonista de todo esto ha sido el Señor, es el único que me ha levantado, es el único que ha sido capaz de restaurarme cuando yo cuando menos pienso que eso pueda pasar, ha sido el único que ha cambiado el rumbo de mi historia, como dice una de mis canciones, después les hablaré durante este episodio de algunas de ellas. Pero muy contenta de estar aquí entre mujeres porque siento que al Señor le agrada muchísimo esta idea. Si bien retomamos en la época de Jesús, las mujeres casi no eran valoradas, y tener este espacio donde nosotros podamos hablar del Señor, yo siento que al Señor le agrada un montón. Amén. Sobre todo saber que en esa época las mujeres y los niños eran los menos escuchados, y hoy tener voz, poner este micrófono, poner nuestros corazones dispuestos a hablar del Señor, nos permite darle el primer lugar y sobre todo reconocer que Entre Mujeres es una obra exclusiva que Él también nos ha permitido vivir, y hoy desde acá, desde este lugar, pues Jessica, contar su historia entre mujeres es una gran bendición poderla compartir. Y también para nosotros es una gran bendición poder compartir contigo en este episodio y con todas las personas que van a escucharlo y a verlo. Además de mamá, y Jessica también es cantante, como ya nos lo dijo, y quiero decir que Judy y yo hemos hablado mucho acerca de lo mucho que te admiramos, porque muchas veces queremos tener un proyecto y más cuando lo hacemos para Dios, que es sin ningún ánimo de lucro, por decirlo así, y nosotras decimos, no, es que no me queda tiempo porque tengo hijos, porque trabajo, y admiramos mucho eso de ti, que eres una mujer que, a pesar de que eres madre cabeza de familia y que eres
trabajadora de una empresa, que eres empleada de una empresa, le sacas demasiado espacio a este proyecto que tienes para Dios. Entonces, eso queríamos contarle, que es una gran ministra de Dios y que la admiramos demasiado. No, mejor dicho, me quedo como sin palabras porque precisamente fue mi hijo el que me motivó a hacer todo eso. ¿Quién lo creyera? Que pues los que somos mamás sabemos, las que somos mamás, sabemos que esto quita mucho tiempo, ¿cierto? Y que la mayoría del tiempo hay que invertirlo es en esa educación. Pero el Señor se valió de mi hijo precisamente para poder evangelizar. Así es, y de hecho por eso, Jessy, consideramos que sí eres protagonista. Obviamente que el que escribió el guión de tu vida, que el principal motor de tu vida es Jesús, pero estamos completamente convencidas de que tú eres la protagonista de esa vida y de la vida de tu hijo. De decirte que efectivamente has sabido leer un guión y te has dejado guiar, ¿cierto? Por Dios, ya vamos a conocer cómo, pero sí eres protagonista. Sí, entonces, nuevamente bienvenida, Jessica, y somos todo oídos para escuchar tu maravillosa historia, tu testimonio de vida. Me gustaría empezar desde la raíz, porque la raíz tiene que ver mucho con mi presente. Yo conocí del Señor desde muy temprana edad, desde mis 9 años, viendo a mis primos y a mis familiares servir en la iglesia. Entonces, lo importante del ejemplo, de no solamente hablar, sino también practicarlo. Y me tocaba ver cómo una prima lideraba un coro de niños de una parroquia en Itagüí, y ella se encargaba de esos niños que cantaban allí, eran de situación económica demasiado baja. Vulnerable. De hecho, me recuerdo que había niños que llegaban sin zapatos a ensayar, pero estaban felices de ir a cantar los villancicos, de poder participar el 25 de diciembre en la Eucaristía, el 24, perdón, en la Eucaristía de Navidad. Y yo nací viendo, fue a mis familiares en servicio de, poner en servicio de. Y eso lo recuerdo porque en esos ensayos me fue diciendo mi prima, bueno, apréndase la estrofa de Feliz Navidad, pero yo no sabía que yo cantaba. Yo simplemente lo único que hice fue seguir órdenes y aprenderme lo que escuchaba en el cassette. No hagan cuentas. En el cassette. y bueno, ya empezó matemáticamente a hacer cuentas. Y bueno, yo me aprendí exactamente la estrofa de Feliz Navidad, que fue prácticamente la primera canción que yo canté. Todo nació en la Natividad del Señor. Y eso me parece muy especial porque a partir de ahí yo nunca me desligué de la música, pero lo hacía más, era como por un hobby en realidad. Recuerdo que de ahí pasé a varios ministerios. Fue muy particular porque un día estábamos cantando una misa y terminamos más en la sacristía que en la misa, de la pena que nos dio. O sea, cada vez íbamos más para atrás, pero eso es muy importante contarlo porque es que cuando queremos estar en el camino del Señor, el Señor nos va preparando en medio del camino. No necesitamos estar preparados, Él nos va capacitando. Si nos va a dar las fuerzas, es porque Él nos va a capacitar en el camino. Y así fue naciendo mi ministerio. Luego en la familia nació ese deseo de querer alabar a Jesús juntos y nació un ministerio de música que se llamó Vox Dei, Voz de Dios. Y éramos todos los primos. Solamente había una persona que era externa, pero era prácticamente, la denominábamos como una hermana, y ella era otra voz femenina, y nos encargábamos como de cantar siempre en las Semanas Santas, estar dispuestos a servir a través de la música. Y era muy especial porque los jóvenes en esa época, pues ver a otro joven al frente motiva e inspira muchísimo más. Y eso pasó en mi juventud. Yo siempre estuve al servicio de la iglesia, siempre. Entonces, de alguna manera fue conocer a Jesús. Yo creo que fue la excusa más grande que Él se inventó, conocerlo a través de la música. Eso fue muy especial. Luego de que pasa mi adolescencia, el director musical del ministerio fue mi pareja durante muchos años y el ministerio se fractura cuando acabamos la relación. Y se fractura porque era el director musical, entonces ¿quién iba a ocupar su rol? Muchos siguieron por un lado. Yo empecé a trabajar en ese momento en una entidad financiera, entré a muy temprana edad, a mis 18 años, y eso ocasionó al mismo tiempo una crisis porque yo estaba saliendo de una pérdida sentimental muy fuerte e iniciando un nuevo trabajo con una capacitación de un solo día. Para mí eso fue, creo que mi primera batalla,
porque cuando estamos destruidos emocionalmente, ¿dónde tenemos la cabeza para aprender? Es bastante complicado, pero conocer de Dios nos permite a Él pedirle ayuda cuando más débiles nos sentimos. El ministerio se fracturó, nunca nos apartamos del Señor, cada uno siguió como con su camino, eso fue muy importante. El ministerio se fractura, pero no se fractura la fe y la confianza en el Señor. Cada uno se encarga de buscar sus propósitos personales. En mi caso, por ejemplo, fue empezar a estudiar mi carrera. Yo soy administradora de empresas, en ponerle todo el empeño a este nuevo trabajo. Y de alguna manera eso nos facilitó muchísimo, no solamente a mí, sino también a mi familia, ir creciendo económicamente con todas las posibilidades que esto traía. Pero nunca me aparté de la música. De hecho, en el trabajo en el que estuve, me convocaban a cantar el matrimonio, el bautizo, la primera comunión, las Navidades. Entonces la música siempre ha estado muy presente en todos los ejes de mi vida, incluso trabajando. Jessy, pero entonces tú hiciste la carrera y trabajabas al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Hice la carrera y trabajaba al mismo tiempo, que es un reto totalmente hacerlo. Sí, total. Es un reto porque estudié a distancia, entonces tenía que dedicar mis sábados completamente desde las 6 de la mañana hasta casi las 8 de la noche, porque en un trabajo tú sabes a qué horas entras, pero no sabes a qué horas terminas. Sí. Y me tocaba a mí patrocinarme absolutamente todo. En ese orden de ideas, pues bueno, yo seguí muy aferrada a Dios, pero fui conociendo un camino de ejecutivo, por decirlo así, ¿cierto? Un camino laboral, sin apartarme de él, pero no tan activa como estoy ahora en mi presente, que ya sí estoy pues como muy dedicada a mi proyecto musical. Sí, qué chévere que Dios nos elige. O sea, Él definitivamente, Él tiene como a sus discípulos elegidos y dices que desde los 9 años y mira que uno ni siquiera es consciente de eso. Uno cree, no, yo canto en X ministerio de música, en esta parroquia, yo canto matrimonios y llega el momento en el que uno como que dice, es que Dios me ha utilizado todo este tiempo y yo no me había dado cuenta. O sea, Él nos elige para ser sus discípulos y mira ya en ese momento de la vida que estás. Y creo que antes, como decíamos al principio, no lo habrías contado como siempre estuve sirviendo, porque decía, no, yo canto allí, yo ayudo en la iglesia, pero no, es un servicio que Dios nos puso, una misión que Dios nos puso, que va dando fruto a medida que vamos creciendo nosotros también. Así es. No, ¿y por qué menciono el tema del productor musical que ahora me acompaña, que fue el pianista que en su momento fue el director musical del ministerio? ¿Por qué lo menciono y por qué traigo a colación esa relación y lo importante que fue para mí superarla? Porque fue mi primer amor y todos sabemos que el primer amor, superarlo es súper complejo. Pero traigo a colación este personaje porque a veces no sabemos que soltar primero cuesta un montón, ¿cierto? Pero este personaje ya en mi presente Dios sabía para qué lo iba a utilizar y lo traigo a colación porque hoy es mi productor musical. Entonces es muy bonito poder contar la historia de atrás hacia adelante porque esa figura nunca desapareció desde la parte musical. Es la persona que hoy me acompaña en mis canciones, me conoce perfectamente, entonces es muy lindo saber que, bueno, no se construyó una relación un poco más allá porque todos decían ellos se van a casar, pero eso nunca pasó, pero es como yo le llamo el papá de mis hijos musicales, es una cosa muy especial porque muchas de las personas que estuvieron en mi pasado hoy están en mi presente y están inscritas en todo este proyecto llamado Jessica Giraldo y eso me parece muy especial. Claro. Él tenía una misión en tu vida. Así es. Tenía una misión y nunca, como lo decimos, nada pasa porque sí. Dios tiene un propósito con todas las cosas que pasan en nuestra vida. Así es. Jessy, cuando tú comenzaste a cantar, una niña de 9 años, lo hiciste porque pues no sabías ni siquiera que sabías cantar, que se te sonaba bonito, porque todos cantamos, pero de a que suene bonito, pues no. Tú llegaste a soñar con tener hoy tus canciones, con tener tus producciones. ¿Llegaste a soñar eso? ¿O cómo se dio eso? Yo tengo que ser muy sincera, yo no sabía que yo cantaba. Yo sí vengo de una familia musical. Mi abuela paterna,
tenía una voz impresionante. A mi abuela me cuenta mi papá que se la peleaban en las Semanas Santas para cantar. Y yo sí tengo recuerdos por allá de niña que yo remedaba mucho a mi abuela. Mi abuela tenía un vibrato que incluso es algo muy particular de mi voz y yo la remedaba un montón. Y mi abuela me decía, mucho cuidado con seguirme imitando que vas a terminar haciendo lo mismo. Y pues prácticamente eso como que fue profético porque en realidad sí. Y de hecho antes de que mi abuela muriera, ella se extasiaba cuando me escuchaba cantar porque terminé haciendo lo mismo. Muchas de mis tías por el lado paterno también son cantantes. Mi papá fue actor de teatro durante mucho tiempo. Entonces digamos que esa raíz artística está como muy marcada desde la parte paterna, pero yo jamás me imaginé que fuera a terminar en este proceso, jamás. Yo simplemente cantaba misas, pero una vez, un día en una sala de mi casa, entre amigos, en la cotidianidad, porque así es donde Dios nos habla, a muchos les habla a través de los sueños, a mí me habla muy frecuentemente desde la cotidianidad, a través de los amigos me decían, bueno Jessy, y entonces usted nada más se va a quedar en su vida cantando canciones de Eucaristía. Y sus composiciones y sus canciones, y entonces usted nunca va, o sea, el día de mañana se va a morir tu hijo y no decir esa fue mi mamá. Todo empezó desde mi hijo. Es que todo el llamado fue desde Jacobo, que así se llama mi hijo. Y yo dije, pues, eso me caló profundamente. Yo decía, sí, yo no tengo recuerdos de mi abuela, yo no recuerdo a mi abuela cómo cantaba, tampoco tengo una grabación de mi abuela, no recuerdo cómo era su voz cantando. Yo quiero entregarle al Señor mi vida y mis canciones, y muchas de mis canciones son parte de todo mi proceso de conversión. Lo que pasa es que lo que yo estoy pensando es eso, es que de alguna manera nuestros dones y talentos no fueron depositados en nosotros por casualidad. Y muchos de los sueños que no teníamos cuando niños, Dios sí los tenía para tu vida. Entonces algo súper bonito, y es que si nosotros aún estamos preguntando como, ¿cuál será mi propósito? Bebé, yo no, como que no tengo sueños. Revísate, revisa muy bien cuáles son sus dones, cuáles son tus talentos, porque lo que yo veo es simplemente un sueño de Dios hecho realidad. Lo que yo veo es que Dios depositó en ti, obviamente también muy bonito que venga de la familia, pero Dios te eligió. O sea, puede que mi familia también sea cantante, pero yo no lo sea. Entonces definitivamente Dios te eligió, y tú en algún momento, aunque no fue tu sueño, tú hiciste algo muy importante. Y es obedecer. Apréndete esa canción, yo me la aprendo. Y seguías. O sea, a pesar de que no era tu sueño, tú seguías como obedeciendo de alguna manera el llamado que Dios estaba haciendo para ti desde muy pequeña. Resalto mucho eso. Y también invitar a las personas que nos están viendo a que de verdad se conecten con esos dones y con esos talentos que Dios ha depositado en tu corazón para que puedas cumplir los sueños de Dios. Así es. Y además que es algo que no es fácil. O sea, no es fácil que a ti te diga tu familia, no, y cuando pues tus canciones, porque es no es tampoco fácil cantar en un grupo y delante de muchas personas y hacerlo para Dios. Sí que es difícil, pero que me digan, venga, un proyecto en el que tú siempre seas la que está dando la cara, por decirlo así. No es fácil decir, sí, yo quiero empezar un proyecto, voy a empezar a escribir mis canciones. No es fácil aceptar lo que uno mismo escribe, no es fácil escucharse solo cantar. Entonces creo que definitivamente Dios te tenía para esto, como dice mi amiga, y lo aceptaste, y creo que es lo que te da más mérito, y detrás de eso deben venir muchísimas bendiciones para tu vida. No, y no solamente eso, que cuando hay un llamado hay un abanico de preguntas y uno no tiene todas las respuestas. Uno las va encontrando es mientras caminas, ¿cierto? Entonces, empezar un proyecto, y yo de dónde voy a sacar plata, y yo cómo voy a hacer, y qué es una producción. O sea, es empezar también a crecer en el camino. Por lo que decíamos ahorita, yo no me sentía capacitada para hacer ni mi primera canción, ni mi segunda, ni mi tercera. Yo de dónde voy a sacar letras y yo nunca he escrito una canción. O sea, Señor, tú me estás pidiendo esto si yo nunca en la vida lo he hecho, ¿cómo quieres que yo lo haga? Y empiezan un montón de preguntas que se fueron resolviendo en el caminar, que eso es muy importante, y eso quiero pues como que quede a colación acá. Y es que cuando tú quieras emprender un camino para el Señor, no te dé miedo a hacerlo, porque Él siempre nos va a capacitar en medio de ese proceso, aun cuando apenas estás empezando, como no sabes ni siquiera cuál es la respuesta a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.
pregunta que tengas, vas a tener respuestas, pero el Señor siempre va a estar ahí, interrumpiendo esa cotidianidad y dándote ese respaldo. Y eso es lo que ha pasado. En mi proyecto lo lindo es que mis amigos han sido las respuestas que el Señor me ha dado. Y cuando a veces sentimos que nuestras manos se agotan, entonces el Señor comienza a poner otras, así como por ejemplo Entre Mujeres, que te permiten visualizar un poco más tu proyecto y lo que vienes haciendo. Ajá, y también lo hemos hablado varias veces acá, y es que hay que aprender a escucharle y a entenderle a Dios. También es importante, y creo firmemente, lo he dicho muchas veces, que cuando nosotros aprendemos a entenderle al Señor, ahí es donde realmente empieza nuestro proyecto de vida en serio para Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas esas señales que Él nos manda a través del otro, a través de lo que nos pasa, a través de lo cotidiano, ahí es donde Él también nos traza el camino, que siempre está trazado, pero ahí es donde vemos bien esa línea que Él nos traza para seguir, y ahí es donde nuestros proyectos, y ahí es donde nuestra misión, que Él mismo es quien la pone en el corazón, empieza a crecer y empieza a dar fruto. Así es. Bueno, esto suena muy lindo y bueno, ya sacó sus canciones, pero después de todo esto o antes de todo esto, yo tuve una prueba muy grande. En el año 2019, yo ya llevaba 13 años trabajando en una entidad financiera, pues dimensionen lo que es trabajar 13 años. Es toda una vida. Les conté hace muy poco que empecé desde mis 18 años. Entonces yo llevaba 13 años haciendo no lo mismo, porque ya ocupaba un cargo diferente, pero sí conociendo esa entidad, ¿cierto? Y es muy fácil hablar de lo que conoces. En el año 2019 yo salgo a mi periodo de vacaciones. En esas vacaciones yo invierto parte del dinero de mis vacaciones en un curso de músicos que se hizo en Medellín. Se llamó Bartimeo, que hace un músico en un hospital de campaña. Estuve 7 días compartiendo con grandes personas de nuestra iglesia. Estuve reunida, definitivamente Dios todo lo va encajando y las piezas las va poniendo en su sitio. Después de ese curso de músicos, que fue muy especial, que me permitieron reconocer como artista, como creadora de belleza para Dios, que a veces eso nos cuesta decirlo, porque creemos que un artista es el que está de alguna manera poniendo por delante su ego, y no. Artista es el que crea belleza para el Señor, el que a través de una canción, de los pocos minutos que puede durar una canción, puede tocar un corazón. Eso es crear arte y crear belleza para el Señor, un trabajo de evangelización. Entro de mi periodo de vacaciones. Mi mamá había estado hospitalizada porque tuvo una fuerte inflamación en su intestino, y aparte de eso la tuvieron que operar de la vesícula. Entonces tenía 2 problemas al mismo tiempo, mejor dicho, ya estuvo súper enferma. Entro de vacaciones, a los 15 días me citan a una reunión en la entidad donde estaba y me desvinculan. Es decir, me quedo sin trabajo. La echaron. Sí, sin un solo peso. A 2 meses de que naciera mi primera canción, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo contarle a mi mamá. Yo también sostenía el hogar de mi mamá. O sea, me quedé en la nada. Me quedé sin mi seguridad económica, que la necesitaba, porque pues bueno, yo ya tenía planeadas mis quincenas, mis primas, para empezar a invertir en todo el tema de producción de videos, porque bueno, todo esto trae por detrás una cantidad de inversión, y pues yo no tengo un inversionista en mi proyecto. Yo estoy pegada desde la voluntad del Señor y de las personas que Él vaya poniendo en el camino. Y quedarme sin trabajo precisamente en ese momento donde estaba a punto de nacer Cerca de tu Corazón, que es la primera canción que nace en el año 2019, para mí fue muy difícil. Y no solamente haber perdido el trabajo, haber salido con las manos vacías. Mi último pago de nómina fueron $0.85, o sea, yo salí sin nada. De hecho, yo conservo la pantalla de ese último pago de nómina, porque cuando tomé la captura de la pantalla, yo le dije al Señor: tú lo vas a multiplicar. Yo salgo sin nada, pero tú lo vas a multiplicar. Tú eres mi mayor proveedor. Y yo hoy salgo de esta empresa. Yo salí llorando. Ese día me enteré de algo muy duro. Me enteré que estaba siendo usada por medio de un fraude que hicieron en esa entidad. Pero no fue solamente el hecho de ese día salir de esa entidad, sino lo que empezó a pasar después. Mi nombre lo vulneraron. Decían que yo hacía parte de una
de una lista de estafadores, que yo era la cabecilla de no sé qué cosas. Digamos que empezaron a destrozar todo mi nombre en la entidad. Tenía muchos compañeros que me dejaron de seguir en redes sociales, que me bloquearon por el WhatsApp, que no me querían hablar. Para mí fue muy duro cuando yo salía a la calle y veía personas que conocían y se pasaban de la acera de un lado para otro. Una persona que se había portado bien toda su vida, tener una tragedia como esta. Yo no sé, seguramente muchas personas que me están escuchando y han pasado por esto, que te dañen el nombre es muy doloroso porque nace una sed de justicia muy grande. Y yo lo único que quería era exponerle al mundo mi verdad, que yo no fui partícipe de nada de lo que hicieron, porque empezaron a hablar de una manera impresionante. A mí se me cayó el cabello, yo no quería salir a la calle, no porque debiera algo, sino por el miedo al rechazo que estaba sintiendo. Y a punto de lanzar un álbum donde iba a estar mucho más expuesta, donde por aquí salía el enemigo a decirme, y lo va a hacer, pero es que va a estar más expuesta. Su nombre va a estar rodando por redes sociales y está segura que quiere empezarle a cantar al Señor. Y aquí estaba el Señor diciendo, tranquila, que yo todo lo estoy acomodando. Tranquila, que tú estás en mis manos. Pero en ese momento yo lo denomino a ese capítulo pasar de la teoría a la práctica, porque cuando conocemos de Dios es muy fácil, ¿cierto? Hablarle a otro cuando está en un momento de tribulación. Pero cuando eres tú el que está saboreando en realidad una prueba, es muy difícil a veces creer en lo que ya creemos. Entonces fue pasar de la teoría a la práctica, en creer que efectivamente el Señor iba a ser mi proveedor, en que iba a ser quien me sostenía, el que se iba a encargar de seguir apoyando todo mi sí a mi llamado, porque fue una prueba de fe muy grande. Y transversalmente a eso, yo estaba pasando una prueba en mi matrimonio muy fuerte. Yo estuve casada durante 5 años y estaba pasando al mismo tiempo una prueba muy difícil donde yo no sabía qué hacer. Entonces, todas las tenía encima al mismo tiempo. Increíble. Fue muy duro. Claro, y mira que cuando más cerca estamos de Dios, cuando más cerca estabas tú de sacar ese primer hijo musical, fue que llegó esa prueba tan grande. Y creo que también lo hemos pensado acá, porque nosotras nos sentamos a escuchar las historias de las protagonistas, pero también nuestra misión es mostrar el rostro de Jesús, y es muy difícil sentarse al frente y decir, me está viendo esta persona con la que fallé, o esta persona que tiene otra perspectiva de mi vida, que me está viendo como si yo hubiera hecho algo malo. Y lo que tú dices, ahí está el enemigo, pero súper fuerte, diciendo, no, pero es que no es antitestimonio. Entonces yo creo que somos humanos y no nos puede dar miedo, a pesar de nuestros errores, a pesar de las caídas, de lo que los demás piensen de nosotros. Siempre tenemos que tratar de mostrar el rostro de Jesús a los otros. Siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque no somos perfectos, todos tenemos debilidades, y en este caso tu debilidad fue creer en alguien que te metió en algo que nada que ver, porque muchas veces las personas que amamos a Dios y que lo seguimos dicen por ahí, cuando uno es bien, uno piensa que todo el mundo es bien. Así Entonces, esas experiencias y esos tropiezos que tenemos, esas piedras que nos ponen, son las que nos dan fuerza para seguir y para decir, no importa, yo sigo creyéndole a Dios y sigo mostrando su rostro. Entonces, te felicito, porque eso es ser muy valiente. Me imagino que sacaste la canción a pesar de todo. A pesar de todo, Cerca de tu Corazón está disponible desde el año 2019 para la gloria de Dios, porque en realidad ella habla del desierto, de qué tan duro fue caminar. O sea, fue la primera que me ministró en ese momento, porque a veces uno cree que las canciones van a tocar otros corazones y al primero que impacta el Señor es a uno mismo. Uno cree que las está escribiendo para ciertas situaciones o para ciertos llamados, pero el llamado era para mí. Y precisamente el coro de esa canción habla que me llamaste por mi nombre, y conocer mi nombre es conocer mi historia, mis ruinas, todo lo que me estaba pasando. Conocer mi nombre significa que yo era muy importante para el Señor y que Él me estaba respaldando en todo lo que estaba pasando. Y no solamente eso, Nan, y es que en ese momento en el que yo estaba en la prueba más fuerte,
pues yo pude haber desistido de este proyecto, pues es que yo pude haber dicho que no, y también era muy válido si hubiese querido hacerlo, porque el Señor nos acompaña en nuestras decisiones, pero yo le decía al Señor, yo no me puedo quedar callada, porque entonces ahora que te estoy conociendo de una manera mucho más cerca, ¿cómo no voy a hablar de ti? Muchas personas en algunos de los momentos en los que he contado este testimonio me han preguntado que si se me pasó por la mente quitarme la vida, porque pasé a ser la más llamada para cobranzas, donde pues durante 13 años quien trabaja en una entidad financiera tiene que estar muy bien calificado, tener un buen hábito de pago. Yo ya no tenía cómo cubrir mis deudas financieras, entonces pasé a ser la más llamada por el banco para cobrarme todas las deudas que no podía pagar, y en ese momento jamás se me pasó por la mente atentar contra mi vida, pero sí pude entender por qué muchas personas que no están cerca del Señor pueden tomar una mala decisión. Se pueden tirar de un último piso porque pues eso es asfixiante, que te estén llamando todos los días a cobrarte dinero de a dónde. Pero si uno no está anclado a la roca, si en realidad, como dice la palabra, si tú no estás anclado a la roca, puede llegar una tormenta y te puede derrumbar fácilmente. Muchas veces me han preguntado de dónde nacía toda esa fuerza. Yo solamente tengo una respuesta. A mí las fuerzas me las daba era el Señor. Es que pasar por una situación donde vulneran tu nombre es muy delicado, y aparte eso te fragmenta en pedazos por dentro. Yo pensaba en mi hijo y decía, Dios mío, ¿qué le pueden decir a mi hijo más adelante? Que la mamá es una ladrona y yo no soy eso. Era muy duro salir a los centros comerciales, a veces encontrarme con compañeras que me miraban con ojos de una verdad que no era cierta, pues así le puedo bautizar, de chismes de pasillo, porque eso empezó a crecer, fue una bola de nieve de chismes y le añadían un montón de cosas, y a mí eso me dolía un montón, porque yo decía, ¿cómo no recuerdan a la Jessica que estuvo en estos momentos especiales, que estuvo en las novenas? O sea, fue muy doloroso para mí vivir esa experiencia. Y como les cuento, al mismo tiempo intentar buscar solucionar mi vida personal y matrimonial, que también venía de mal en peor. O sea, se me vinieron todas juntas, y yo seguía con mi deseo de seguir anunciando a Jesús, de seguir anunciándolo. Yo sí quiero también decirte que qué valiente, qué esforzada eres, definitivamente, y reconocer que Dios ha depositado también un carácter muy, muy fuerte en ti. Porque volvemos a lo mismo, yo no renuncié a cantarle, pero tú hubieras podido decir, pues yo no le canto ya a Dios. O sea, es que Dios, ¿cómo me hace esto? Porque, a ver, somos humanos. Y también le hemos dicho, ¿qué pasó, Dios? O sea, es que yo no he hecho nada malo. Ahora estoy de boca en boca y no en la mejor boca. O sea, no sí. en una parte que me digan, qué chévere esta mujer. No. Me imagino las bullas y la presión social de decir, y mírela la carita. ¿Y quién la cree? Porque así somos nosotros. Así somos nosotros como humanidad. Pero Dios nunca dudó de ti. ¿Cierto? Tú lo tienes claro, pero no es tan fácil. No es fácil. Se necesita tener el carácter muy ajustado a Jesús para uno mantenerse firme en una turbulencia tan grande. Entonces, qué esforzada, qué valiente eres. Y tengo se me viene a la mente una palabra que está en Salmo que dice que el que cosecha con lágrimas recoge con gritos de alegría. Y no creo que sea ahí por casualidad, no creo que David lo haya puesto ahí porque estaba siempre pasando por gritos de alegría, sino porque la vida trae consigo eso. Y también la palabra dice, en el mundo tendrás aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo, yo estoy acá. Entonces es reconocer definitivamente eso, y yo sé, Jessie, que si no es hoy, va a ser en un futuro. Esas personas que algún día dijeron eso van a arrepentirse de lo que dijeron, porque como seres humanos somos muy rápidos para hablar. Es que nosotros a veces ni siquiera nos tomamos el momento de decir, venga, no, esperen. O sea, siempre hay dos versiones, siempre hay dos partes. ¿Qué pudo haber pasado? Entonces esas personas, estoy segura que van a cambiar, porque Él es Dios en ti, porque es Jesús quien fue. A pesar de eso, que tú sigas con eso significa que es que tú estás llamada para algo grande, que es que tú tienes un corazón sano, porque si no, pues sí, definitivamente si yo actúo mal, pues yo me toca esconder. Ajá. Obviamente la primera era, yo no quiero salir, yo estoy pasando por un momento en el que yo necesito decirle, Jesús, yo me rindo. O sea, definitivamente solo tú puedes levantarme, pero definitivamente Dios te ha levantado, y
yo estoy segura, Jessy, que lo que está por venir es mucho más grande de lo que tienes hoy. Y no solamente eso, ya contarlo me ha permitido sanarlo, porque entre más lo he contado, lo he podido ir sanando. Para mí fue muy duro contar la primera vez esto, fue en un canal muy reconocido pues a nivel ya general, fue en un canal de acá local. Y contarlo ese día para mí fue muy duro porque precisamente cuando llegué al set, la primera vez que conté esto que les estoy contando, me encontré con una persona que trabajó allá. O sea, estaba contando su testimonio. Entonces fue de cara a encontrarme el banco. Y también desistir, poder decir, no, yo no quiero contar mi testimonio, qué susto. Esto lo va a ver mucha gente. Pero si hubo algo especial en medio de todo esto, y creo que lo resaltaste, fue la obediencia. Yo recuerdo que cuando yo estuve muy mal, hablé con mi director espiritual y él me decía, Jessy, no vayas a hacer nada. Quédate en silencio, que Dios va a empezar a hacerlo todo. Amén. Pero es que recibir esas palabras cuando uno tiene sed de justicia es muy fuerte. Yo quería ir a hablar, exponer mis versiones y quedarse en silencio y dejar que Dios hiciera. Fue el éxito de todo esto, porque hoy puedo decir que después de que nació por primera vez ese testimonio en un canal muy grande y pues ahora que ya lo puedo contar así tranquilamente, sin necesidad de estar llorando todo el tiempo, esa entrevista la empezaron a compartir muchas personas que jamás conocieron y de ahí para atrás nunca compartieron ni una sola canción mía. Fue como la respuesta en la que el Señor me dijo, yo te estoy dando voz para defenderte y te estoy dando mi respaldo a todo lo que pasó. Y esa entrevista la empezaron a conocer y a compartir un montón de personas. Hace poco estuve en un grupo de oración donde me invitaron a contar este mismo testimonio porque esa persona vio mi testimonio en ese canal y me invitó, y cuando yo llegué me encontré con un personaje que yo dije, Dios mío, yo no voy a ser capaz de contar este testimonio acá. Ella era una gerente de zona, o sea, tenía un puesto muy alto y precisamente era la que más me llamaba para cantar las Navidades. Y cuando yo me la encontré en esa comunidad, yo tengo que admitirlo, a mí me dio mucho miedo porque yo decía, ella de pronto va a empezar a refutar, ella va a empezar a decir mil cosas, me va a juzgar, porque lo primero que hace el enemigo es que te quiere poner, o sea, te quiere devorar de una para que digas que no. Y pasó lo contrario. Después de que conté el testimonio, esa persona se me acercó, me dio un abrazo y me dijo, tranquila que ya todo pasó. Esas fueron las palabras del Señor, tranquila que ya todo pasó. Y fue la obediencia, dejar que Dios hiciera y actuara. Sí, definitivamente a mí siempre me ha parecido un testimonio demasiado fuerte y una fe sobrenatural la de Jessica, porque otra persona pues se encierra en su casa a llorar y se deja llevar por eso. No sé si lo recuerdas, pero alguna vez, creo que fue como en el 2020 o 2021, viniste acá, estuvimos hablando con el esposo de Judy y nos contaste la historia, y hay algo que no sé si lo vas a contar ahora, pero me voy a adelantar, que me impactó mucho, que fue que alguien de la entidad donde trabajabas, que sí creía en ti, te contrató para cantar en su matrimonio. Y cuando Jessica llegó, entonces notaba que todos se secreteaban, murmuraban y hablaban, y me pareció muy valiente de su parte porque ella los enfrentó y les dijo, sí soy yo la que trabajaba allá, pero todo eso que pasó es mentira. Entonces ese día se me quedó aquí, no sé si lo recuerdas, pero nos dijiste, es la primera vez que cuento esto. Eso fue en un cumpleaños. O sea, a mí también me contrataron para cantar un matrimonio de alguien que fue mi compañera y que estuvo, también incluso la desvincularon porque es que fue una cadena de despidos, fue un gentío el que salió. Pero ese tema de cuando me sentí tan mirada, pues las miradas todas apuntaban a mí, fue en un cumpleaños de alguien que hoy es un gran amigo que siempre estuvo ahí creyendo, y fue muy duro porque se reunían en el balcón a mirarme, me observaban y decían, ella no es, o sea, pasó mucho tiempo y eran, ella sí es, no, ella no era, y a mí me tocó enfrentar, sí, soy yo, pero no soy lo que ustedes están hablando. Entonces ha sido un proceso de enfrentar mi historia, mis ruinas,
como dice una santa a la que admiro mucho y hace parte de todo mi proceso de testimonio, la Madre Laura, y ella dice: Señor, destrúyeme y sobre mis ruinas levanta un monumento para tu gloria. Y el Señor hizo eso con mis ruinas, ha levantado un monumento para glorificarle, para alabarle y de alguna manera también para testimoniar que cuando más débiles somos es cuando Él más nos fortalece. Amén. Y entre más disminuyamos, Él más va a crecer. No es fácil contar todo esto que pasó porque ha sido un proceso de irlo sanando, pero solamente Él me da la fuerza para poder, por eso yo digo que Él es el protagonista, porque esto en mis fuerzas, yo ya hubiera abortado la decisión de no quiero volver a cantar en mi vida, no quiero estar expuesta, ¿qué necesidad tengo de estar ante pantallas? No tengo la necesidad de nada de eso, pero fue más mi deseo y ese ardor que tenía en el corazón de anunciarlo. Así es, y mira que hay algo que me pregunto mucho, que nos preguntamos creo que todos, y es muy difícil la vida con todo lo que trae, y yo digo, ¿cómo hacen las personas para vivir sin Dios? Yo no me explico, o sea, no lo concibo, yo no concibo mi vida sin Dios. Y mira que tú me lo estás confirmando, nos lo estás confirmando en este momento. Si no hubiera sido por Dios en tu vida, pues sería muy difícil haber salido de esa situación complicada y levantar ese monumento con las ruinas que querían dejar todos en ti, o sea, y Dios, permitir también que Dios haga ese monumento contigo, porque tranquilamente hubieras podido dejar que otro hiciera monumento con tus ruinas, pero tú misma estás dejando que Dios levante ese monumento con esas ruinas que los otros querían dejar en ti. Así es, entonces como volviendo un poco al tema de las fechas, año 2019 pasa todo esto, a mis mejores amigos pasaban y les decían, si esa era la que cantaba, si esa era la que hablaba de Dios, ¿qué vamos a esperar de otras personas? Les he contado que en paralelo yo venía en una crisis matrimonial muy fuerte, yo viví mucho maltrato psicológico durante esos 5 años, pero jamás tomaba la decisión de dar un movimiento porque estaba casada. Llega el año 2020, la pandemia. Sitúense en este plano, yo estoy sin trabajo, sí. Llega la pandemia, empecé a trabajar en una empresa donde vendía carros de alta gama. En mi vida había vendido un carro de alta gama, pues todo el tiempo trabajé fue en portafolios de créditos, o sea, fue todo el tiempo financiero, en estructurar este tipo de cosas. Dimensionen lo que para mí era vender un carro, era un reto. Pero mi ex esposo estaba al mismo tiempo sin trabajo, era la única salida económica que yo tenía y mi primer sueldo, mi primera quincena fueron 150,000 pesos. Pero cuando yo vi esos 150,000 pesos, yo me acordé de la pantalla que había tomado y yo dije, exponencialmente, Señor, has multiplicado estos 0.85 pesos, porque yo sé que estos 150 tú los vas a multiplicar y los vas a multiplicar. Y a eso los quiero invitar a agradecer el valor de los pequeños detalles, porque con 150,000 pesos obviamente no me alcanzó para muchas cosas, pero fue creer en fe la multiplicación de mis panes y mis peces, de lo que yo podía dar. De creerle a Dios que aunque ese trabajo para mí fue muy difícil porque entraban los clientes a comprar un carro y a mí se me enfriaba el estómago. Yo decía, Dios mío, me van a hablar de rines, me van a hablar de carros, de marcas, yo esto no sé nada, toda mi vida he trabajado fue vendiendo créditos, ¿qué voy a hacer? Pero ¿era eso o era sostener mi familia? Llega el momento en el que nos encierran en la cuarentena y Dios es muy grande porque me permitió vender un carro y con ese carro sobreviví toda la pandemia porque las comisiones que daba vender un carro de esta marca de alta gama pues me permitió sobrevivir durante todo ese tiempo. La provisión llegaba a la puerta de mi casa, los porteros sabían que yo estaba sin trabajo y me llamaban a decirme, yo sé que usted está sin trabajo, su esposo también, baje, me armaban los mercados, o sea, me hace escalofrío porque es que el Señor llegaba hasta la puerta de mi casa y cuando yo sentía que mi alacena estaba vacía, Él volvía y la llenaba. Sin embargo, en pandemia, las cosas que venían levemente fracturadas se volvieron un abismo impresionante. Conocemos que en la pandemia a muchas mujeres las comenzaron a tratar muchísimo peor. Para mí no fue fácil convivir con esta persona y en pandemia eso se dimensionó aún más. Crecía aún más el tema del maltrato. Cuando se abrieron las puertas para salir a hacer ejercicio, yo que nunca hago ejercicio, yo es que con ganas de hacer ejercicio, por lo menos para respirar otro aire, comencé.
Y hubo una situación muy particular que yo dije, este hombre ya pasó los límites del respeto, Señor, háblame porque yo necesito hacer algo. Yo no puedo seguir recibiendo más este tipo de maltratos y ver a mi hijo, verle los ojos tristes. O sea, ¿yo qué estoy construyendo acá? Esto no es camino a la santidad, esto es un camino de ruinas. Yo necesito hacer un movimiento. Recuerdo que después de organizar la casa, me conecto en diferido a un encuentro que se hace cada año en nuestra iglesia. Y yo me conecto en diferido a escuchar el testimonio de una pareja a la que le canté el matrimonio, pero yo no conocía su testimonio. Y me conecto en diferido más por chisme, la verdad. Yo tengo que reconocer que fue más por chisme, pero es que el Señor a través del chisme a veces también, Él va por otra cosa. Claro, y me conecté, fue más por chisme, a saber qué había pasado, porque ellos se conocieron en un desierto, o sea, cómo el Señor cruzó esas historias, ella hoy son un testimonio de familia muy especial. Yo me conecto. La verdad fue por chisme y empecé a escuchar esa historia y después ellos empezaron a entrar en una tónica de oración donde empezaban a orarle al Señor por sus familias y por las familias que estaban conectadas. Yo recuerdo que el Señor a mí siempre me ha hablado en 3 coordenadas y esto lo quiero dejar muy claro hoy acá. Justicia y dignidad. Lo que no sea justo y no te dignifique, da un movimiento que el Señor te respalda. Y yo venía orando en esos 3 ejes. Señor, muéstrame qué debo hacer con este matrimonio. Yo aquí estoy renunciando a mi felicidad, pero muéstrame qué tengo que hacer. Y recuerdo que en esa oración, este hombre que es mi amigo empieza a orar. Él no tenía ni idea pues que yo estaba conectada y menos en vivo. Eso fue después que vi miren los frutos de la oración. O sea, el Señor puede dar fruto en cualquier momento. Incluso con estos episodios, cuántas mujeres y hombres no han sido tocados, porque esto no es un tema de género, esto le pasa a los hombres también. Me ha tocado escuchar hombres que han sufrido maltrato psicológico y que esto les ha tocado un montón. Y cómo les parece que él empieza a orar por las mujeres y en medio de esa oración él dice, el Señor en este momento está restaurando la justicia y la dignidad de una mujer. Wow. Yo me quebré a llorar y se me atraganta la voz porque yo no hice sino llorar. Yo me tuve que encerrar para que mi hijo no me viera porque yo estaba en ese momento experimentando un toque de Dios muy fuerte. Yo recuerdo que mi ex esposo incluso fue tan de Dios que él dice, yo sé que usted se encerró a llorar en un cuarto después de escuchar un grupo de oración y ya después llegó diciendo que se quería separar, pero eso no fue así. O sea, yo ya venía en una tónica de oración pidiéndole a Dios respuestas y esas respuestas me las dio mis más cercanos. Yo recuerdo que esa semana yo empecé a recibir un montón de mensajes de Dios. Ya diste más del 200%, yo ya sé que tú querías obedecerme, o sea, yo ya sé que esta vocación del matrimonio tú la has respetado desde la conciencia, desde la castidad, incluso has soportado cosas que no tienes por qué soportar. Pero a mí me interesa es tu felicidad. Y por eso hablo tanto de justicia y dignidad, porque eso no era justo. Eso no era digno, no me dignificaba, yo tenía que dar un movimiento. Pasan 8 días, yo le digo a esta persona que ya definitivamente yo no quiero seguir allí. Fue una decisión, en realidad yo tengo que ser muy sincera, yo estaba muy tranquila, porque es que yo ya venía orando en ella, eso no brotó del desespero, de hoy no quiero estar contigo. De hecho nosotros ya nos habíamos separado en una temporada, pero yo decidí volver con él porque vi su intención de cambio. O sea, yo ya había retrocedido, yo ya había vuelto, o sea, yo ya no tenía nada que perder. En realidad tenía mucho que ganar y era empezar a escribir una nueva historia de la mano del Señor. Tenía mucho susto de que pudiera pasar con mi hijo, de que pudiera pensar él de todo eso, pero yo solamente puedo decir que el Señor hasta él lo estaba capacitando para recibir esta noticia. Para él fue, yo le decía, mi amor, mira, va a empezar a pasar esto, la dinámica va a cambiar, pero él no va a dejar de ser tu papá. Y él me decía, sí, va a pasar esto, voy a hacer esto, tranquila mamá. Y hasta hoy yo solamente puedo decir que el Señor se ha encargado de restaurarnos a todos, porque ha sido una restauración completa, incluso del papá de mi hijo, porque cada uno está en el lugar donde tiene que estar hoy, siendo felices, restaurándose, sanándose. No íbamos a construir santidad en las ruinas en las que estábamos. Por el contrario, yo ahora hoy puedo decir que soy una mujer muy feliz. Si alguien ve en algún momento una foto de Jessica casada a la Jessica de ahora,
es totalmente diferente, porque el rostro era un rostro cansado, de tristeza, porque ahí definitivamente lo que Dios iba a empezar a hacer era que también iba a empezar a escribir una historia nueva desde la parte sentimental. Increíble. Definitivamente Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Siempre le preguntamos a las mujeres que vienen en qué momento Dios impactó tu vida, pero es que la vida de Jessica ha sido impactada por Dios desde siempre. O sea, Dios ha estado presente siempre y lo has reconocido, que es lo más importante, porque a veces nosotras nos como que creemos que somos que por nuestros propios medios salimos adelante, que somos nosotras, que somos muy fuertes, que somos unas de esas, pero no, pues Dios es realmente el artífice de todo lo que pasa en nuestras vidas. Dios es el único capaz de lograr todo lo que sucede, porque por muy sencillo que sea el proyecto que tengas, si Dios no lo respalda, no lo vas a lograr. Y no da frutos. Así es. Sí, y simplemente es como entregarle tu corazón y tus dudas al que la tiene que entregar. Porque nosotros a veces como seres humanos solemos buscar mucho consejo, ¿cierto? Mucho consejo, y no está mal, las personas pueden dar buenos consejos, pero es que resulta que quien conoce tu corazón es Dios, ni siquiera nosotros mismos lo conocemos. Y tener la certeza de que Dios te va a hablar. Porque como decías tú ahora, Dios puede hablar por visiones, por sueños, pero en este caso fue demasiado exacto, casi que fue un Dios audible que conectó por medio de alguien, y es animarnos también a nosotros en que si esa es la pregunta de una de las mujeres o hombres que nos está viendo, que la haga, pero si es otra, también pídele a Dios que te hable. Y súper bonito eso de las coordenadas, que es dignidad y justicia, porque si no estoy siendo digna, realmente Dios sí quiere eso. O sea, hasta qué punto nosotros podemos como negociar de alguna manera quiénes somos nosotros. Y efectivamente el matrimonio, cuando nosotros nos casamos, y espero que sea para toda la vida, pero hay que hacer altos en el camino, definitivamente, porque somos llamadas y llamados a ser felices de alguna manera. Pues no es que todo el tiempo vamos a ser felices, pero al menos dignos, sí estamos llamados a hacerlo. Entonces, de verdad que me quedo sorprendida. Si antes te admiraba, hoy te admiro muchísimo más. Le pido a Dios de corazón que guarde y cuide tu corazón, porque creo que debe ser tu oración. Sí. Porque estás visible, porque como ahorita decíamos nosotros, tan chévere que Jessie se mantiene de concierto en concierto. Y eso es muy bueno, pero que Dios cuide ese corazón de niña, porque yo lo que veo en ti es esa Jessica, de ese corazón de esa niña de 9 años, todavía lo sigo viendo al día de hoy. Y espero de verdad que sea tu oración, cuentas con nuestras oraciones. Y yo sí quiero pedirte que les des un mensaje a esas mujeres o a esos hombres que quizás te están viendo, que sea muy específico para que ellos tomen valor, o de qué forma ellos pueden buscar de Dios si ellos dicen es que yo no sé cómo hacerlo, que tú puedas ser esa mensajera porque tú lo has vivido. Bueno, muy importante. Yo esta decisión no la tomé a la ligera, reitero. Yo venía trabajando en esta decisión. El mensaje no es sepárense, porque ese no es el mensaje. El mensaje es cuando tengas una situación difícil, trabaja para ella. Yo como trabajé en ella, yo busqué terapia de pareja, yo busqué asesoría espiritual. Nosotros no estuvimos solos, hicimos oración por él. O sea, fue muy intenso lo que se hizo para rescatar el matrimonio. Pero cuando tú sabes que diste el 200% y que la situación no cambia, que por el contrario todos los días estás más lastimado, que todos los días esos seres humanos que incluso te acompañan están sufriendo contigo, porque es que no solamente sufre el que está involucrado en la historia, sufren tus padres, tus amigos, tus hermanos, sufre la gente que te rodea viéndote infeliz, porque es infelicidad lo que uno irradia. Sufren las personas, sufrían con mi hijo llegó un momento en el que él ya no quería comer, en el que llegaba incluso a la casa de mi mamá y se tiraba en un mueble a pegarse un celular. O sea, no veíamos un niño. Entonces, todas esas situaciones me empezaron a hablar a mí de que yo tenía que hacer un movimiento, reitero, justicia y dignidad. Si tú hoy estás pasando por un momento de prueba y algo no es justo,
no es digno, no te está dignificando como persona. Da un movimiento que el Señor te respalda, pero no es hacer un movimiento a la ligera, es trabajar en una decisión. Yo trabajé en mi proyecto de vida, que era querer llegar hasta viejitos, pero eso no significa que no siga trabajando en ella. Es que yo tengo mi familia, está constituida de una manera diferente, pero mi hijo sigue teniendo a su papá, mi hijo sigue teniendo a su mamá, mi hijo sigue contando con un respaldo de familia. Hoy estamos muy bien, gracias al Señor, en el lugar donde deberíamos estar, totalmente sanos, y agradeciéndole al Señor la fuerza que me permitió tener para dar este movimiento. Conozco hoy a muchas mujeres a mi alrededor que son infelices con la vida que tienen, pero que ya se resignaron a su infelicidad. Y eso es una decisión de vida, porque tú también puedes decidir. Yo en algún momento lo pensé, yo dije, yo voy a abortar mi tema de felicidad y simplemente voy a sostenerme acá para que mi hijo tenga su figura masculina y femenina en el mismo sitio, pero le estábamos haciendo tanto daño que yo no sabía que el regalo que le estaba dando a mi hijo con esa decisión era el regalo de su libertad emocional. Que el día de mañana que él pueda mirar para atrás, tiene muchas preguntas, aquí está su mamá para responderlas, y todas las que se vengan en adelante yo le pido al Señor que me dé mucha sabiduría para responderlas, pero cuando él mire hacia atrás, yo estoy segura que él va a leer entre líneas: mi mamá hizo lo mejor para todos. Mi mamá tomó la decisión incluso para mí. Mi mamá tomó la decisión de no seguir escribiendo en mi historia gritos, peleas, momentos muy difíciles que nos tocó pasar a los dos. Mi mamá tomó la decisión de mi libertad emocional, de que yo puedo tomar una decisión con el Señor y triunfar también en ella, de que a veces dar un movimiento no significa que fracasaste. El fracaso es la infelicidad. Yo eso es lo que he aprendido. Infelicidad es fracasar. Para mí ese ha sido el resultado de todo. Para mí la victoria que tengo en este momento es tener mi corazón sano, sentirme una mujer libre, sentirme una mujer a la que le pueden mirar a los ojos y ver el brillo de la libertad, de una libertad no en libertinaje, sino una libertad que el Señor me permitió y me ha permitido administrar para cantar, para adorarle, pero para ser muy coherente desde mi vida también personal. Y es que ¿cómo voy a predicar a un Cristo vivo si desde mi interior estoy totalmente muerta? No puedo llevar a Jesús a los escenarios con mis canciones. Si yo me siento muerta, ¿cómo lo voy a predicar? Y eso no quiere decir que hay momentos en los que yo no me sienta triste, por supuesto, lo siento, pero en mi corazón hay libertad. Y hay libertad desde los movimientos y desde todas las decisiones que se tomaron. Amén. Qué gran mujer eres, Jessica, y definitivamente un testimonio que yo sé que va a tocar muchos corazones, y lo que dices creo que nos anima mucho, porque Jessica nos dice que a través de una oración en diferido fue que ella tomó la decisión. Cuando lo contabas, yo pensaba, o sea, que sí vamos por un buen camino con Entre Mujeres. Amén. Porque sabemos que este testimonio y todos los testimonios que han contado y que van a contar muchas mujeres, van a pasar años en que alguien los va a ver y les va a servir para tomar decisiones en su vida, para hacer esos movimientos que tú dices. Entonces, gracias, porque a nosotros mismos, a nosotras mismas nos estás animando hoy a continuar, porque como tú sentiste miedo, a veces nosotros también sentimos miedo, como será que sí, pues sí seguimos en esto, tanto trabajo, porque hay que hacer muchas cosas, será que sí vale la pena, será que sí toca corazones, y pues tú nos diste la respuesta hoy. Sí, Entre Mujeres sí va a tocar muchos corazones y va a ayudar a tomar muchas decisiones. Por ejemplo, este testimonio que nos estás dando hoy, sé que va a ser contundente para muchas personas que estén pasando por una situación. Quiero también, no quiero dejar pasar esto que me parece muy importante, y es que nosotros no somos quien para juzgar a los demás. Creo que hay que llegar a un punto de madurez, a un punto espiritual en la vida para darse cuenta de eso, porque todas esas personas que un día te juzgaron no eran ni siquiera eran culpables de eso, porque lo que tenían era un vacío en su corazón. No somos quien para juzgar. Muchas veces un chico que atraca, sale un montón de gente a pegarle, salen a insultarlo, y no nos damos cuenta que detrás de ese muchacho hay una historia,
y que él de pronto está ahí ni siquiera por voluntad, sino porque lo mandaron a hacerlo. Entonces, son muchísimas situaciones en las que los seres humanos, por las que podemos estar pasando los seres humanos, muchas situaciones por las que todos pasamos y que desde afuera es muy fácil verlas. Entonces la invitación es a que no somos quien para juzgar, la invitación es a no juzgar a esas personas porque no conocemos qué hay atrás de ellos. Y hay otra cosa que me parece súper importante y es que Dios siempre nos justifica. Cuando guardaste silencio, esa persona que te dio ese consejo fue un consejo demasiado sabio, Sí. porque Dios siempre nos justifica. Dios siempre es nuestro juez, pues valga la redundancia, pero en cualquier cosa que hagamos, si nosotros vamos por el camino que es, si nosotros hacemos las cosas bien, lo que debemos hacer, cualquier tropiezo que haya, cualquier piedra que nos pongan en el camino, Él va a venir a quitarla y Él va a venir a defendernos de cualquier ofensa, de cualquier golpe que nos quieran dar. Eso he visto yo en mi historia, he visto cómo el Señor me defiende, porque en realidad yo tengo que dar testimonio y es que muchas personas que se quedaron en silencio después comenzaron a hablar porque ya pasaron la época del miedo. En ese momento quienes estuvieran como hablando mucho del tema podían ser despedidos, entonces yo también me puse en el lugar de esas personas. ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo no hubiera sido la protagonista de alguna manera también de toda esa situación? Y llamo protagonista porque yo estaba en el ojo del huracán. Pero si yo no hubiera sido esa persona, sino que yo hubiera estado en la situación de los demás, ¿yo qué hubiera dicho? Entonces yo me situaba en los zapatos de los otros y decía, tienen todo el derecho a sentir lo que están sintiendo, me duele, sí tengo todo el derecho también a sentir dolor, pero también fue un momento de filtro, donde el Señor me permitió realmente conocer quiénes estaban conmigo. Y eso fue muy especial porque a partir de ahí el Señor levantó unos lazos de fraternidad muy fuerte con pilares importantes que hoy todavía están en mi vida. Uno de ellos está conmigo para arriba y para abajo en todo tipo de concierto y nunca dudó. Entonces el Señor también ahí se hizo visible en esas personas que siempre creyeron en mi historia y en lo que soy. Bueno, y ya para ir cerrando, se me viene a la mente y al corazón una historia que está en la Biblia, que está en el libro de Samuel. Si no la han escuchado, los invito a que la lean, es maravillosa. Y es cuando David se enfrenta a Goliat. Goliat era un gigante y David era un niño. Y él toma como el atrevimiento, es que uno dice, es que es atrevido, es un niño, pero él le dice, tú estás en contra mía con espada y jabalina, pero yo voy en contra de ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Entonces también te veo como ese David, que ha como enfrentado todos esos Goliat en el nombre del Señor. Sí. O sea, has utilizado lo mejor que nosotros podemos utilizar para soportar una guerra, ¿cierto? Y es, yo estoy acá en el nombre del Señor y voy en contra de ti. ¿Y adivinen qué pasó? David ganó. David ganó. Entonces es una cosa súper bonita porque Jessy ganó y va a seguir ganando. No va a ser todo fácil, pero tú también vas a ganar en el nombre del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias, Jessica, por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto. Los invitamos para que sigan conectados a nuestros episodios. Este es uno de los últimos episodios de este año. Ya, por eso tenemos la decoración de Navidad. Sí. Feliz Navidad para todos. Me pareció también muy bonito, aprovechando eso, que Jessica dice que en Navidad fue donde Dios le habló. Y mira que hoy casualmente tenemos nuestra decoración de Navidad, poquito pero bonito, ¿cierto? Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y también nos pueden escuchar en Spotify como Entre Mujeres Med. Los invitamos a seguir a Jessica en su proyecto de música para el Señor. Jessica, ¿nos puedes dar por favor todas las coordenadas, sus redes y claro todo para las personas que no la han escuchado, que sabemos que hay muchos que no la han escuchado, para que la escuchen y para que vean su proyecto tan bonito?
Bueno, no, a mí me pueden seguir a través de las redes sociales como @Jessica Giraldo Music, ese Jessica con JWS. No soy la hermana de Karol G, porque la verdad es que pasa mucho, o sea, me escriben mucho pensando que soy la hermana, no soy la hermana. Aproveche. Pero aprovecho también para invitarlos a que sigan mi música, a que se conecten con el Señor y pues bueno, a recordarles que el tiempo de los milagros no se ha terminado y que si tú pones tu casi nada, el Señor pone el casi todo. Amén. Amén. Suscríbete a nuestro canal, campanita para que te lleguen los nuevos episodios y porfa, ayúdanos a compartir estos testimonios. Chao, Chao. muchas gracias.